partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Hola a todos, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis hermanos? Bien contentos, un gusto de estar con todos. Gloria a Dios. Y tenemos este día una invitada de súper lujo, nuestra amada Heidi Hernández, que siempre nos trae mensajes preciosos que el Espíritu Santo le revela, y particularmente Heidi, te puedo decir que me encantó. Una charla sencilla, pero que de verdad logra tocar corazones. En lo particular, tocó el mío y me sentí súper identificada con los temas que dijiste. Bienvenida, Heidi, ¿qué tal? Bien, gracias, un gusto estar con ustedes aquí Sentados en un Café con Jesús. Contenta, agradecida por la invitación y bueno, lo que más nos gusta a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Hablar sobre la palabra de Dios. Amén. Pues, si les parece, Noé, entreguemos, como todo lo hacemos en comunidad, aquí en nuestra amada comunidad, pues entreguemos este programa a nuestro Señor. Perfecto. Les pido a todos nuestros oyentes que pongamos actitud de oración. Vamos a entregar este servicio sentados en un café con Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Dios, te pedimos, Señor, que todos aquellos que nos escuchen en este programa, que tengan oídos expectantes para esta palabra que tú has mandado a Heidi a que nos la dé. Es una prédica entrañable que nos va a traer recuerdos hermosos y que es Dios en su perfecta forma de ser el que hace que nosotros, a través de nuestra predicadora, escuchemos su palabra. Escuchémosla con atención. Le pedimos al Señor que nos dé esa atención para que saquemos el mayor provecho de esta palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. Amén. ¿Cómo llega este mensaje a tu vida? Cuéntanos, ¿cómo fue que el Espíritu Santo te reveló ese tan precioso mensaje? ¿Cómo llegó a tu vida? Bueno, el Señor conmigo y creo que con cada uno de ustedes actúa de formas únicas, diferentes y de esa forma también Dios nos revela los mensajes. Y normalmente a mí siempre en un retiro, en una vigilia o en algún evento que se haga dentro de la comunidad, siempre el Señor me manda como citas y a veces me manda unas como etiquetitas de semillitas o de mensajes, y entonces así normalmente me envía los mensajes de las prédicas que Él quiere que yo haga, y así llegó me mandó esta cita y cuando la vi dije, ¿y de qué voy a hablar aquí? Yo creo que ya bastantes personas han hablado sobre este tema y yo qué voy a decir. Y creo me tardé aproximadamente 2 años en hacer esta prédica porque buscaba información, hasta que le dije al Señor, Señor, decime qué es lo que tú quieres que yo hable sobre esta cita, y eso voy a hablar, y así fue. Efectivamente el Señor comenzó a mandarme día con día la información que Él quería que yo revelara sobre esta cita, y así nace esta cita con una etiquetita que me mandaron con esta cita de Jeremías 18 del 2 al 6. Qué alegre, Heidi, tenerte acá y estar con ustedes, mis hermanos. Yo quería hacerte una pregunta, Heidi. Tú en la charla haces una pregunta, ¿verdad? Un cuestionamiento. ¿En manos de quién estoy? ¿A quién obedezco? Y te remontabas a tu niñez también, ¿verdad? Que qué fácil era en la niñez uno pues mantenerse fiel con el Señor, fiel con nuestros padres. ¿Qué te llevó a caer en cuenta de esa situación? Bueno, yo comienzo la prédica hablando sobre cómo nos costaba o de pequeños, o cómo le cuesta también a todos los niños como concentrarse. Y claro, ¿verdad? Antes teníamos como diferentes métodos en los que nos podían corregir nuestros padres, pero hoy son otros, ¿verdad? Hoy son diferentes o probablemente otros. Algunos padres aplican como los mismos métodos.
Y me remontaba a eso porque así con esa facilidad con la que usted y yo de pequeños o con la que nuestros hijos, sobrinos o nietos se distraen al día de hoy, así nos distraemos nosotros también como adultos, aunque tengamos un largo tiempo de haber caminado en el Cristo Jesús, nos distraen muchas cosas. Yo lo decía, como el mundo, la carne o Satanás. Y es que Dios todos los días nos da la oportunidad de volver a Él. O sea, Dios todos los días nos está diciendo que volvamos a sus manos, que pongamos nuestra mirada en Él. Y nos preguntaremos, ¿y cómo es que Dios nos da esa oportunidad? ¿Cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo es que Dios nos está llamando a estar en sus manos? Y es que Dios en todo momento nos da la oportunidad de actuar bien o de actuar mal. Y nosotros somos los que decidimos cómo queremos actuar. Porque para el ser humano, al día de hoy y durante toda su historia, ha sido bien difícil reconocer su mal comportamiento, reconocer que está equivocado, reconocer que ha fallado, reconocer que ha cometido errores o que probablemente me equivoqué. Y nos cuesta muchísimo hablarlo, decirlo, pero porque en nosotros se genera una especie de lucha interior, aunque lo lleguemos a reconocer personalmente, tenemos una lucha interior en decir y reconocer la verdad. Y nos acostumbramos durante toda nuestra vida a seguir muchas ideas, a seguir las ideas del mundo, a seguir las ideas que Satanás nos viene a decir a nuestros oídos, a actuar bajo nuestra carne, sobre lo que a nosotros nos gusta, sobre lo que nosotros queremos o lo que a nosotros siempre nos ha funcionado. Y es por eso que yo hacía la comparación de los niños y del día de hoy, que nos pasa exactamente igual. Claro, probablemente los niños no lo hacían, o cuando fuimos niños no lo hacíamos conscientes, sino que no queríamos estar en ese lugar, no queríamos estar haciendo tareas, nos parecía un esfuerzo que no queríamos hacer. Pero hoy nos parece un esfuerzo hacer las cosas bien, actuar de buena manera, estar en lo correcto, estar en las manos de Dios. Y es por eso que yo hacía esa comparación. Gloria a Dios, Heidi. Y Gloria a Dios, Heidi. a mí me llamó mucho la atención que tú mencionas en la charla de que los enemigos del hombre, Satanás, el mundo y la carne, particularmente en estas épocas modernas, digamos, los contemporáneas, nos están atacando a través de las redes sociales, noticias, etcétera. Pero, ¿cómo podemos hacer para distinguir aquellos mensajes de dónde provienen? Porque no todo lo que encontramos en las redes sociales, en las noticias, es malo. ¿Cómo distinguir aquello? ¿Cuál debe ser para los hermanos que nos ven y nos escuchan esa guía para saber qué mensaje que encontramos o vemos puede ser de Dios y cuáles no? Tal vez nos puedas aclarar un poco más. Sí, creo que al finalizar la charla yo comento que podemos hacer 3 cosas, ¿verdad? Para poder estar en las manos de Dios. Pero una de esas cosas es leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es el camino, es una lámpara para nuestros pies, para seguir un camino correcto. Y es cierto, las redes sociales, la televisión, el entorno en el que estamos viviendo, en estos tiempos que todo es tecnología, que todo lo podemos hacer de una forma virtual, llegan a nuestra vida muchas noticias, muchos consejos, muchos comentarios de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, de lo que está bien. Hay personas que el día de hoy han considerado que ofender a alguien está bien porque tenemos libertad de expresión, pero la palabra de Dios es bien clara y la palabra de Dios nos manda a amar. Si nosotros estamos enraizados a la palabra de Dios, a lo que nos dice Jesús, si nosotros todos los días estamos constantemente queriendo saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, esa va a ser la manera en la que el Espíritu de Dios va a estar presente en nuestra vida y nos va a estar revelando lo que es bueno para nosotros y lo que tenemos
que desechar, porque Satanás todos los días nos manda mensajes, ya sea en las redes sociales, en mis teléfonos, en Instagram, en la red social o en la app que más nos guste. Por ese medio se va a meter. Y si no, y si somos personas, y puede que ahorita me esté diciendo alguien, ay, mire, Heidi, fíjese que yo nunca me he metido en una red social, o sea, yo no tengo redes sociales, que a mí me instalaron Zoom y bueno, aquí estoy, ¿verdad? Lo estoy viendo porque lo necesito, estar en mis asambleas o en algunas reuniones, pero yo, redes sociales, no. Pero sí escuchamos noticias, sí escuchamos la radio, o quizás no veo la televisión, no escucho la radio. Pero en el medio en el que nosotros nos relacionamos, también vienen muchos mensajes que nos están diciendo cómo hacer las cosas, qué es lo correcto, pero esos son pensamientos o ideas del mundo, de la carne de Satanás. Y también pueden venir mensajes de Dios. ¿Y cómo los vamos a detectar? Por medio de la palabra de Dios. Si nosotros nos mantenemos unidos a Cristo Jesús, orando constantemente, esa va a ser nuestras armas de batalla para poder estar en las manos de Dios, para poder discernir que lo que me están diciendo me conviene, para poder discernir que lo que yo estoy escuchando me da paz, porque hay personas que vienen a hablar con nosotros y de repente nosotros terminamos más angustiados de lo que estábamos antes de escuchar a esta persona, y nos dejó intranquilos y nos dejó pensando, probablemente ni podíamos dormir, pensando y recordando lo que esta persona nos dijo. Pero lo que me dijo es bueno para mi corazón, es bueno para mi espíritu, es bueno para mi vida, porque si es bueno, Dios nos da la paz y la tranquilidad para poderlos aceptar. Entonces, orar constantemente y leer la palabra de Dios. Heidi, tú en tu prédica hablas de que todo aquello que nosotros hemos deseado o pedido está con Dios. Él nos moldea de tal manera que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nos dices de que si le pedimos un esposo, una esposa, un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, Dios nos escucha, pero tú nos dices que hay que orar porque si no oramos le damos oportunidad al enemigo. Y tú lo que acabas de describir, y precisamente lo dices en tu prédica, es que cuando dejamos de orar le damos oportunidad a que el enemigo, que es muy hábil, por medio de lo que toca mencionar, todas las redes, las noticias, nos quiten nuestra paz. A mí me gustaría que tú nos dieras una poquita de explicación en esa parte de tu prédica, en el sentido, porque a veces nuestros hermanos dicen, sí, yo quiero orar, pero ¿cómo oro? ¿Cómo oro? Que de tal manera que, como dice el predicador, Dios me escuche. Porque tú en la prédica lo dices, que nos gusta pedir para que Dios nos dé, pero no nos gusta cumplir lo que Él nos pide, ni sacrificarnos. Y esa parte es bien interesante, porque no basta solo con orarle al Señor, porque si yo estoy orándole al Señor y tengo un gran pecado en mi espalda, obviamente que la conexión se va a romper. En ese sentido, yo quisiera que nos ampliara esa parte de que hay que orar, pero eso va acompañado de lo que la misma palabra dice. Quisiera que nos ampliaras eso. Sí, para todos los que nos están escuchando y los que nos están viendo, sí, nosotros tenemos que orar. Y en mi opinión personal, quiero decir esto, hay muchas personas que llegan a nuestra vida y que nos dicen, es que estás orando mal, por eso no te escucha Dios. Es que no le estás pidiendo de la forma correcta, por eso Dios no te escucha. Y nosotros tenemos que tener algo bien claro. Usted que es papá, usted que es tío o usted que es abuelo, si su hijo, si su hija, si su nieto, si su sobrino le llega a decir, fíjate que tengo y quiero que me compres una paleta, o fíjate que tengo mucha hambre y quiero que me des una tortilla con queso, o que me des frijoles, o que me hagas un huevo revuelto, ¿usted lo dejaría de escuchar?
¿Dejaría de escuchar a su sobrino, a su nieto, a su hijo que le está diciendo que tiene hambre? Probablemente en ese momento le puede, si no tiene tiempo, le puede decir, ¿me permitís un momento y ya te lo voy a hacer? O te voy a dar otra cosita para que te quite el hambre. Pero siempre lo va a escuchar. Y eso de que Dios no nos escucha, sería como que Dios no nos amara. Porque Dios lo ama a usted con locura, como usted no tiene, ni se puede imaginar de cuánto nos ama Dios. Dios siempre lo va a escuchar a usted así como le pida, así como se encuentre, en la situación en la que esté. Si está en pecado, si no está en pecado, si está luchando, si lo está intentando, o si ni siquiera tiene fuerzas para intentarlo. Dios lo está escuchando. Y Dios va a abrir un mar y Dios va a abrir un camino para poderle facilitar las cosas que usted necesita en ese momento. Pero también nosotros tenemos muchos sueños, muchos anhelos, muchas cosas que deseamos y se las pedimos al Señor y le pedimos, no sé, una casa, o probablemente si ya me voy a jubilar, le voy a decir al Señor, ay Señor, mira, que la jubilación me den bastante dinero, porque yo no quiero, Señor, pasar tantas necesidades, o yo quiero un trabajo así, o yo quiero encontrar un esposo, o yo quiero que mi esposo cambie esta forma de ser, o yo quiero que mi hijo, o yo quiero que mi jefe. El Señor siempre nos va a escuchar. Nosotros tenemos deseos de lograr muchas cosas en nuestra vida, pero Dios, cuando va donde los discípulos y cuando está predicando y les dice, bueno, toda esta gente tiene hambre, ¿qué vamos a hacer? Que se vayan, les dicen algunos discípulos, ¿verdad? Porque con lo que tenemos no nos alcanza. Pero vienen y encuentran 5 panes, encuentran 2 peces, y entonces el Señor hace una multiplicación. Pero el Señor no dijo inmediatamente que lluevan panes, que lluevan peces, y entonces aquí no van a caer. No, sino que hubo un esfuerzo de que alguien dio lo que tenía con sacrificio, porque esa persona que dio los 5 panes y los 2 peces, probablemente era lo único que tenía, y se sacrificó. Que Dios quiere que yo me sacrifique y que yo me escape hasta perder mi vida en esto. No, Dios está contento con usted. Dios está contento con cada uno de nosotros. Y eso lo descubrí en el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, Historia de un alma, porque yo me he esforzado por hacer muchas cosas, me he llenado de ansiedad por querer a veces ser perfecta, por no cometer ningún error. Pero Dios ve nuestro esfuerzo y está viendo su esfuerzo. Probablemente usted le está pidiendo algo a Dios, entonces Dios también tiene formas como de educarnos, de corregirnos, como ese niño que se distrae. Probablemente nosotros tenemos que dejar al día de hoy cosas que nos están dañando, que nos están socavando nuestra vida, que nos están perdiendo, que no nos están llevando por un buen camino. Y Dios puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces, a veces queremos que nuestra vida cambie, como lo decía en nuestra prédica, pero no cambiamos. Nosotros no queremos dejar de ser personas mentirosas, no queremos dejar de ir a lugares espiritistas. Y probablemente usted me diga, mire Heidi, pero fíjese que eso ya no. Probablemente para usted sea ya no. Pero hay personas al día de hoy que le creen que las cosas de oscurantismo tienen más poder que Dios. Hay cosas que nos metemos a técnicas de respiración porque creemos y porque el mundo nos ha dicho que así vamos a lograr lo que nosotros querramos, pero eso no es verdad, porque nosotros desde ese momento estamos adorando a muchos dioses falsos, que no es nuestro Dios, que no es Cristo Jesús. Dios quiere que volvamos a sus manos y que le demos la vuelta de 180 grados a lo malo, a lo que me está destruyendo, a lo que no me está generando nada bueno en mi vida. Yo escuchaba una vez en un retiro que una persona dijo, ¿y por qué es malo?
¿por qué es malo eso a lo que yo estoy asistiendo? Y se le preguntó, ¿y qué es lo bueno que te está dando eso que estás haciendo? Cuando estás haciendo eso, ¿te dan más ganas de ir a la Eucaristía? Cuando haces eso, ¿te dan más ganas de ir al Santísimo? Cuando haces esa actuación, ¿te dan más ganas de pedir perdón o de irte a confesar? ¿Te dan más ganas de ser una buena persona con las actitudes que estás teniendo? No. Entonces, todas las actuaciones que tenemos en nuestra vida, lo que hacen es alejarnos de las manos de Dios, pero no acercarnos. Entonces, Dios lo que nos pide que dejemos es aquello que nos está destruyendo a nosotros. Porque cuando nosotros hablamos o juzgamos o criticamos a alguien, nos destruimos a nosotros mismos, porque nos estamos llenando de un vacío interior. Parecemos momias disecadas, que por dentro no hay nada. Entonces Dios siempre nos escucha, pero Dios quiere que también dejemos lo que al día de hoy nos ha estado alejando de las manos de Él. Gloria a Dios, Heidi. Wow, qué increíble cómo nos está hablando Dios y el Espíritu Santo a través tuya. Pero bueno, el tiempo se nos está adelantando y vamos a escuchar la primera alabanza que tenemos preparado este día. Estamos ansiosos por regresar, Heidi, y a seguirte haciendo más preguntas. La primera alabanza es de Celinés y se llama Me Levantaré. Espero la disfruten. Cuando me falte tu paz, cuando todo parezca fallar, si llego a dudar en lugar de creer, si al caminar volviera a caer, yo sé que me levantaré. Cuando me pise la cruz que debo cargar, cuando me agobie
Bueno, estamos de regreso. ¿Qué les pareció la canción, mis hermanos, la alabanza? Bellísima. Lindísima. Celine siempre tiene canciones preciosas que tocan nuestro corazón. Amén, y a eso nos invita el Señor, ¿verdad? Levantarnos y a volvernos a Él, ¿verdad? Con esta charla también de Heidi. Heidi, y continuando con lo que tú nos estabas hablando, tú hablabas también en tu charla de una obediencia radical, no una obediencia light como la conocemos nosotros ni a mi gusto, sino que una obediencia radical, ¿verdad? Y nos hacías un llamado a estar vigilantes. Y esa es la pregunta que yo te tengo, Heidi. ¿Qué nos podrías recomendar tú para mantenernos vigilantes? No distraernos y estar vigilantes, a no distraernos de estas cosas importantes, pues, que es la obediencia radical. Sí, bueno, hablando de obediencia radical, yo siempre le digo al Señor que me haga obedecerlo a Él radicalmente, me guste o no me guste, porque cuando yo me voy a pastorear hay cosas que no me gustan que me está diciendo mi pastora que haga, pero yo sé en mi corazón que es el Señor el que me está diciendo, Heidi, tenés que irte por este camino. Cuando voy a confesarme, en esta prédica exactamente, yo les digo, yo salí con los pelos parados, o sea, yo no podía creer lo que me estaba diciendo el sacerdote, de lo que yo tenía que hacer. Pero sí le pedí al Señor una obediencia radical, porque en la obediencia, usted y yo, mi hermano, vamos a ver la bendición de Dios. Fíjese que a mí, durante todo el recorrido que yo he tenido en Cristo Jesús, recuerdo que una de las cosas que me decía mi líder es, mira, vos tenés que ser obediente. Si te equivocas, siendo obediente, no te vas a equivocar tú. Se va a equivocar la persona que te dijo que hicieras eso. Y probablemente se me diga, ay, sí, pero es que yo no puedo estar haciendo todo lo que me digan. Sí, por eso el Señor nos da de su Espíritu Santo. Por eso el Señor nos da sabiduría. Por eso el Señor se derrama en usted y en mí con muchos dones y con muchos frutos del Espíritu Santo. Y Dios nos permite ser vigilantes de nosotros mismos, porque a veces nosotros creemos que todo lo hacemos bien, que todo está bien, que yo tengo la razón, que como yo lo hago es la forma perfecta. Pero también hay que vigilarnos. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, dice que todas las noches, antes de ir a acostarnos, pensemos en lo que hemos hecho, cómo me he comportado, ¿qué he dicho? ¿Dónde le falté al amor a alguien? ¿Por qué le grité a esa persona? ¿Por qué lo maltraté? ¿Por qué me exalté? ¿Por qué le dije estas palabras? Porque estaba herida, porque estaba enfurecido, porque estaba iracundo, porque no me gusta que me digan que no, porque no quiero aceptar mis errores. Y dice él, hagamos un recorrido de lo que hemos hecho en el día y enmendemos. Y esa es la forma de podernos vigilar a nosotros mismos. Pedirle al Espíritu de Dios su gracia, de su amor, para poder entender nosotros por qué nos estamos comportando así. Porque fíjense que sin la gracia de Dios, usted y yo no podríamos reconocer absolutamente nada. Nada. Porque Satanás, el mundo y nuestra carne nos dicen, todo está bien. Excelente. Es que mira, y nos justificamos. No, pues es que le tenías que gritar porque es que si no, no te van a entender. O sea, mejor hablarles así fuerte, déspota, dirigite a ellos de mala manera, no les des una sonrisa, trátalos mal, porque vos sos el dueño de esto, vos sos el jefe, vos tenés que imponerte, o si no, no te van a hacer caso. Son muchas ideas del mundo, de la carne y Satanás que vienen a nuestra vida que nos dicen cómo hacer las cosas. Pero Dios, ¿cómo nos dice que tenemos que hacer las cosas? Amando, respetando. Sí, debemos de tener autoridad, pero con la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a ser, que nos va a hacer vigilantes de nuestra manera de actuar. Pero ¿cómo voy a lograr yo ser vigilante? Orando. Orando es la única forma en la que usted y yo vamos a ser vigilantes de nuestra manera de comportarnos. Porque si usted y yo no oramos, estamos totalmente a merced del mundo, la carne y Satanás.
Cuando usted y yo no oramos, es como que nos salimos de las manos de Dios. Estamos en las manos de saber quién, pero en las manos de Dios no están. Porque cuando usted y yo estamos en las manos de Dios, hay seguridad en nuestra vida. Hay firmeza, hay paz, hay dominio propio. Cuando usted y yo oramos, andamos alerta de lo que si lo que estoy haciendo o a lo que me voy a meter es bueno o es malo. Si me conviene o no me conviene. Si es agradable para Dios o si no es agradable. Puede que para mi mente me convenga. Pero Dios me está diciendo que no me conviene. Fíjense que un día de esto se metió en mi casa. No sé cómo dejé la ventana abierta y se metió una palomita. Entonces cuando yo entré a esa habitación, encontré la palomita dándose por todos lados en la habitación. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago para sacarla? Porque ella miraba la ventana y se iba a estrellar con el vidrio, porque ella solo miraba la luz y quería salir a la luz, porque estaba en la oscuridad. Y ella se golpeaba. Bueno, lo que hice fue tirarle una toalla encima, la agarré y la saqué. Y gracias a Dios no le pasó nada. Pero el Señor me ponía ese ejemplo y me decía, así a veces actúas tú. Ves que allá te va a ir bien y no ves nada de peligro y no ves que hay obstáculos y querés ir hacia allá, pero no ves que hay una barrera que te va a llevar a la muerte, que te va a llevar a golpearte, que te va a llegar a herirte, a lastimarte. Pero Dios sí lo ve. Y cuando usted y yo oramos, nosotros podemos ver ese cristal que está siendo un obstáculo para nuestra vida. Vamos a poder ver ese cristal que nos va a destruir, que nos va a herir, que nos va a hacer heridas profundas, que nos va a sacar sangre, que vamos a llorar, que nos vamos a lamentar. Cuando usted y yo oramos, andamos alerta, como un sensor que se enciende cuando alguien aparece. Entonces, así es la oración. Es nuestro sensor. Es el que nos va a advertir si estamos actuando bien bajo la voluntad de Dios. Y la oración nos va a hacer obedientes, porque usted y yo por naturaleza somos desobedientes. Nacimos con una tendencia a lo malo, pero cuando nos mantenemos en oración, entonces Dios nos da la firmeza, la seguridad para poderle obedecer a Él radicalmente, nos guste o no nos guste. Y así vamos a ver la bendición, porque Dios nos va a dar a manos llenas. Amén, Heidi, gloria a Dios. Me has hecho recordar, Heidi, porque me estaba describiendo hace poco. Yo siempre he sido jefe y tengo un defecto que soy gritón. No enojado, pero sí gritón. Y cuando me ocurrió, ya estando en la comunidad, ya estando con el camión del Señor, un día pedí un informe a la contadora y la contadora empezó a contar cuentos, ¿verdad? Y se me salió el hombre viejo, así como yo era antes, y le dije que se callara y que me dijera sí o no lo que yo le estaba pidiendo, porque lo que me estaba contando era un cuento, yo no quería cuento, quería un sí o un no. Y lo dije en una sala de junta directiva. Y la señorita me dijo, no lo he hecho. Eso quería oír, puede retirarse. Y me quedé en la reunión. Pero lo que tú acabas de decir, hay un Espíritu Santo que está en nosotros. Yo ya no estuve tranquilo en la reunión. Yo dije, ¿qué hice? ¿Por qué actué así? Actué como actuaba hace 10 años. Y ya no pude estar tranquilo y lo que hice fue, me salí de la sala de reuniones y fui a la oficina de esta señorita, de esta licenciada, y le fui a pedir disculpas. Que me disculpara por la forma de actuar mía de hace un par de minutos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo tenía la razón, la forma en que yo había expresado mi desacuerdo fue malísima. Y ella obviamente pues me dijo que no había necesidad y nada, que ella había tenido la culpa, etc. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Y eso es porque tú acabas de decir, nosotros nacemos con esa naturaleza, y más si de alguna manera tenemos algún grado de poder, creemos que de esa manera era la manera correcta, como fue antes de conocer al Señor. Pero hoy en día yo sé que no es de la manera correcta.
Y tú nos has dado en esta prédica y en lo que acabas de decir precisamente eso, que nosotros con esa naturaleza tenemos que orar mucho para hacer ese cambio radical en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Y debido a ello es que yo hoy quisiera preguntarte, ¿cómo es que necesitamos hacer nosotros para volver a las manos de Dios? Si todavía, a pesar de que estamos en los caminos del Señor, el enemigo, el viejo hombre, a veces sale a flote. ¿Qué podemos hacer, gente? Para que nuestros oyentes, porque me imagino que les ha de pasar, estamos tratando y luchando y de repente se nos hace un disparito ahí que hacemos algo que nosotros sabemos de antemano después de que ocurrió que no es correcto. Así es. No sé a qué edad conocieron ustedes al Señor, y digo conocer porque en ese momento tuvimos como un encuentro personal con Cristo Jesús. No sé si fue a los 17, si toda su vida han pasado de manos del Señor, o fue así a grande como cuando yo estaba, o no sé a qué edad habrá. Fue tarde. Cada uno de ustedes que me está escuchando diga, ay, Heidi, fíjese que yo toda la vida he estado con el Señor, o definitivamente yo tarde, ¿verdad? Así como nos dice Noé, o como nos dice Evelyn. Y fíjense que el Señor preparándome para esta reunión que iba a tener con ustedes, el Señor me decía, ¿por qué te haces esa pregunta? ¿Por qué te haces esa pregunta de Señor, te hubiera conocido antes? Y es que hubiera sido genial, ¿verdad? Toda la vida estar con el Señor de la mano de Dios, nos hubiéramos evitado tantos problemas, nos hubiéramos evitado tantas cosas como difíciles en nuestra vida, tantas lágrimas, tantas cosas que ustedes y yo conocemos de a profundidad de lo que ha pasado en nuestra vida. Pero el Señor me decía, me conocieron en el momento perfecto. Me conocieron en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios, hay personas que queremos que nuestro pasado probablemente desapareciera, que nadie nos hubiera conocido antes de Cristo, ¿verdad? Que nos conociera ya en Cristo. Pero ese pasado lo tenemos que meter en una cajita y entregárselo al Señor. Y con ese pasado, si viene a nuestra vida, si el mundo, la carne o Satanás nos lo recuerda, ese pasado va a servir para saber que ahí atrás no vamos a regresar. Por la misericordia de Cristo Jesús, no vamos a regresar a ese pasado. Y entregárselo al Señor y ya no mortificarnos por el que fue, ¿verdad? Porque usted y yo en Cristo Jesús somos nuevas personas. Es cierto que a veces quieren salir cosas que nosotros aprendimos hace mucho tiempo, como yo decía en la prédica de que a veces tenemos malas costumbres o pecados veniales, porque San Francisco de Sales dice de que a veces las malas costumbres vienen a nuestra vida, pero esos son como pecaditos veniales, que estamos acostumbrados a maldecir, a usar malas palabras, malas expresiones. Hay otras veces que nos ponemos a reír de todas las malas palabras porque es que a esa persona se le escucha bien bonito, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que hemos aprendido durante toda nuestra vida, a veces quieren salir. ¿Por qué? Porque las repetimos tanto que se hicieron una costumbre. Y a veces ese hombre viejo y esa mujer vieja y esa Heidi vieja quiere salir. Y quiere venir a arruinar todo lo que Cristo Jesús ha estado transformando día con día. Pero Dios sabe lo que ha creado en usted, y usted en Cristo Jesús es un hombre nuevo. ¿Y cómo podemos estar en ese hombre nuevo de una forma constante? Orando. Es que es la única forma. No hay otra forma, porque usted y yo, desde que nacemos, venimos con una inclinación a hacer lo malo. Y se nos olvida que somos barro y que sin Dios nada podemos hacer en nuestra vida. Que el barro es tierra con agua. Que sin Dios nada podemos hacer, aunque tengamos muchísimo dinero, aunque tengamos muchísimas propiedades, aunque usted sea probablemente el gerente general, o aunque usted tenga muchas cosas de valor, sin Dios nada podemos hacer, porque todas esas cosas que el día de hoy usted y yo tenemos, Dios
nos la ha dado. Y Dios nos da de su gracia para poder reconocer que estamos actuando mal. Me encanta eso que dijo Noé, porque es cierto. Nosotros todo el día pasamos tomando decisiones, todo el día pasamos hablando, todo el día pasamos actuando. Y hay momentos donde ¡pum!, explotamos. Y le dijimos algo a nuestro esposo, a nuestra compañera de trabajo, que se la teníamos que decir, pero no eran las formas adecuadas o no hubiera sido la forma de cómo Dios se lo hubiera dicho a ella. Ay, Heidi, pero es que yo no soy Dios, yo no puedo estar actuando así. No, pero somos hijos de Dios, entonces nos tenemos que parecer a Él. Y la forma de poder detectar que nuestro hombre o que nuestras malas costumbres quieren salir a la luz y quieren que volvamos a repetir palabras o actitudes o formas de pensar del pasado, eso solo lo podemos controlar a través de la oración, porque es el Espíritu de Dios el que nos va a dar control, el que nos va a dar discernimiento, porque no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? ¿Y quién nos va a decir que no es oro, aunque brille muchísimo? El Espíritu Santo. Leer la palabra de Dios, estar orando constantemente y pedirle a Dios de su gracia, porque sin la gracia de Dios no podríamos reconocer que actuamos mal. Satanás nos dice que somos buenos, es que son buenísima, bueno, casi santo. ¿Cuántos años tenés de estar en la comunidad? 1, 2, 6 meses, 20 años. No, es que ya no necesitas. Y nosotros no la llegamos a creer. Nos llegamos a creer que de verdad ya no necesitamos consejos, que ya no necesito pastorear, que ya para qué me voy a ir a confesar. Si la iglesia dice que 2 veces al año me confieso, sí que esto es suficiente. ¿Qué voy a estar haciendo yo yendo todos los domingos a confesarme? Aburrido de estar el Padre. Pero eso, ¿quién me lo viene a decir? El mundo, la carne y Satanás. Ellos nos comienzan a decir y a perturbar nuestra mente. Pero Dios nos quiere mantener en sus manos. Y la única forma de estar en las manos de Dios es orando, es con la lectura diaria, asistiendo al Santísimo. Ay, pero es que fíjese, hermana, de que yo en el Santísimo me duermo. Y probablemente la gente le diga, ay, es que pues, si vas a ir al Santísimo y te vas a dormir, nada estás haciendo. Hace un tiempo leí un libro y un sacerdote decía de que cada vez que iba al Santísimo, un gato entraba al Santísimo y se quedaba dormido en los zapatos de él. Y decía, ¿por qué este gato se viene a dormir aquí? Pero dice que no movía el gato porque lo iba a despertar. Y dice que el Señor le dijo de que no importa, porque él se ponía a como, ay, esa persona está durmiéndose, ay, aquella persona está roncando, está. ¿O no le ha pasado a usted que en el Santísimo escucha que la gente está y que uno dice, Dios mío, ni me puedo concentrar y este señor vino aquí y durmiéndose? Y entonces el Señor le decía al sacerdote que no se pusiera a ver a los demás, que no se pusiera a juzgar lo que los demás estaban haciendo, que así como ese gato prefería irse a quedar dormido en los pies de él y no de cualquier otro, así él prefería que aunque se llegaran a dormir al Santísimo, estuvieran con él, estuvieran en sus manos, estuvieran en sus brazos. Dios nos quiere cerca de Él, porque es que Él ve nuestro esfuerzo. Dios no es como nosotros, Él no tiene nuestros pensamientos, Él es infinito, Él no piensa como nosotros, no siente como nosotros. Nosotros estamos juzgando, nosotros estamos ahí contando las veces que nos han quedado mal, pero Dios no es así. Dios nos ama por lo que somos, porque somos sus hijos. No importa lo que hagamos, Él nos ama y lo ama a usted. Si el día de hoy usted ha creído que Dios no está pendiente de sus cosas, que no lo ama, que no lo escucha, entonces déjeme decirle que Satanás ha llegado a hablarle a su oído, porque eso no es cierto, porque Dios lo ama con locura, porque Él no necesita que usted haga nada más que estar con Él. Y para estar con Él tenemos que orar. Qué aburrido. Comience, ya verá que dentro de poco no le parecerá aburrido. Sentirá un fuego en su corazón y en su cuerpo que le darán ganas de estar con el Señor, y que de cada cosa que le pase usted le va a contar, aunque sea en su mente, Señor, me está pasando algo. Y si está en su trabajo, se va a ir a meter al baño y se va a poner de rodillas y le va a decir, Señor, ayúdame con esta situación. Y si está enfermo,
también le va a decir, Señor, ayúdame con esta situación. No tengo trabajo, no me va bien en el negocio, aquí ya no aguanto a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos. Y el Señor nos va a ayudar porque nosotros vamos a estar cerca de Él. Visitémoslo en el Santísimo. No importa si solo va entrada por salida, no importa si solo va al Santísimo y le dice, hola. No importa que el Señor lo adora a usted. No importa que usted no vale más que usted se quede 15 minutos, 10 minutos o solo le llegue a decir hola, que se esté una hora. El Señor lo ama. Por solo que usted le vaya a decir, hola Señor, aquí estoy. Vayamos a confesarnos porque ahí Dios nos va a dar instrucción. No tengamos miedo de contarle al sacerdote lo que está pasando en nuestra vida. Porque a través de lo que nosotros digamos, fíjense que en esta prédica yo le dije al sacerdote una cosa y él me salió con otra que para mí no tenía para mí no era acorde, pero Dios conoce mi corazón y todo era acorde. Todo lo que me estaba diciendo el sacerdote era para mí. Así es de que no nos alejemos de las manos del Señor, y la forma de estar en las manos de Dios es pedirle su gracia, estar en el Santísimo, no dejar de orar y leer constantemente la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y de verdad que el Señor te está utilizando como su instrumento, porque creo que se nota esa alegría, ese entusiasmo con el que nos transmites tu mensaje que el Señor puso en tu corazón. Y pues para continuar hablando del tema y cerrando este segundo bloque, pues nos vamos con una alabanza con Paulina Rojas, Abro mi tierra a tu lluvia. Cuánto tiempo de buscar y jamás encontrar quien le diera sentido a mi andar, y mi tierra desierta inundar. Hoy al fin has llegado y no me dejarás, de tu agua empapada será mi existencia y de ti hablará. Por eso abro mi tierra, tu lluvia, Espíritu de Dios, inúndame. Abro mi tierra, tu lluvia, Espíritu de Dios, inúndame.
sentados, este cafecito ha estado buenísimo con el Señor, más en estos días de lluvias. Y el tema súper interesante, de verdad. Yo estoy segura que el Señor, el Espíritu Santo de Dios a través de Heidi ha tocado muchos corazones en este día. Definitivamente que el Señor está actuando. Y como queremos que el Señor siga actuando en todos aquellos hermanos que nos ven y nos escuchan en este momento, te quiero preguntar, Heidi, ¿qué podemos hacer? Porque es normal que nosotros a veces solo nos fijemos en nuestros pecados más grandes, en las cosas que en mi criterio humano, porque como siempre nos han dicho, pecado es pecado, no hay pecadotes ni pecaditos, pecado es pecado, pero a veces nuestra mente humana tiene ciertos criterios de qué cosas son, wow, súper terribles, y hay cosas que los vemos como pequeños, insignificantes, pero en nuestro actuar podemos dañar a otras personas. ¿Cómo podemos identificar eso y, sobre todo, deshacernos de eso? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy una persona que estoy acostumbrada a decir malas palabras, por ejemplo, y ya ni siento ni me doy cuenta que las digo. Pero ¿cómo? Si yo realmente quiero estar y volver a las manos de Dios, obviamente eso me lo impide. Pero ¿cómo puedo hacer para identificar eso y, sobre todo, eliminarlo de mi vida? Quizás es la parte más importante. A ver qué nos comentas, qué les puedes decir a los hermanos que nos ven y nos escuchan. Ok. Cuando nosotros nos queremos ir a confesar, sucede, quizás no a todos, pero sí suceden varias cosas. Y es que Satanás, él nos induce para que usted y yo pequemos, para que usted y yo hagamos cosas equivocadas, que no van bajo la voluntad de Dios, y nos motiva y Él nos dice y hacerlo, y nos entra como aquella euforia y pecamos en segundos. Pero ¿qué pasa cuando ya pecamos? Entonces viene Satanás y nos dice, mira lo que hiciste, le fallaste a Dios y tan bueno que parecías. ¿Cuánto tiempo decís que estás en los caminos del Señor? ¿Qué va a decir toda esta gente que te ha visto? Le fallaste a Dios. Y entonces, ¿por qué Él ocupa esa táctica con nosotros? Porque Él nos quiere hacer sentir mal, nos quiere humillar, nos quiere aplastar, nos quiere ver totalmente esclavizados. Pero una actitud que podría haber en nosotros es, pero si yo pequé, entonces yo lo que tengo que ir a hacer es confesarme, porque Dios es un Dios perdonador. Pero Él no hace eso. Él nos muestra, nos invita a pecar y nos muestra cómo hemos pecado y cómo le hemos fallado a Dios, para que en nosotros nos entre la vergüenza. Nos entre la vergüenza y sintamos miedo y sintamos terror y sintamos culpa y no querramos ir al confesionario a exponer nuestra falla, porque Él siempre nos quiere mantener cautivos. ¿Cómo hacer para quitarnos eso? Debemos de orar y debemos de ser conscientes que todos los días pecamos. No sé si alguno de ustedes que me está escuchando, que me está viendo, tuvo la oportunidad de escuchar, de ver o de estar presencialmente en unas asambleas de sanación que hacía el Padre Thomas. Fíjense que el Padre Thomas decía que a veces nosotros venimos en el recorrido de nuestra vida y conocimos al Señor y qué bueno y todo con el Señor y una nueva vida. Pero decía el Padre Thomas que para mí fue totalmente revelador y fue el que dijo, y tú ya te confesaste por tus pecados de tu juventud. Yo me quedé, por mis pecados de mi juventud. Porque la primera vez que decidiste confesarte, dice el Padre, tú le dijiste tus pecados que tenías en ese momento. Pero, porque nosotros no vamos al confesionario y Padre, mire, fíjese que yo le pido perdón a Dios por todos mis pecados. No, el Padre te dice, ajá, dime tus pecados. Ah, Padre, fíjese que soy glotón, fíjese que digo malas palabras, fíjese que veo pornografía, soy lujuriosa, fíjese, Padre, que yo hice tal cosa. Entonces, a raíz de eso, yo dije, yo voy a hacer eso. Y saben que a partir de ese momento yo no podía dormir,
tenía miedo, terror, y como yo le voy a ir a decir al Padre mis pecados de la juventud, el Padre me va a decir que no estoy haciendo nada en la comunidad, que qué estoy haciendo. Miren, hice una lista y pasaba y me iba al Santísimo con esa lista y no tenía ni el mayor deseo de irme a confesar. Al contrario, era todo lo contrario. Pero yo dije, yo tengo que agarrar valor y Señor, dame valor. Sin mentirles, llegué donde el Padre Simeón, porque en ese momento yo estaba en mis asambleas en Jesús Manso y Humilde. Llegué temblando, que el Padre había dicho, a ver qué cosas son las que me viene a decir esta mujer, vea qué cosas, a ver que ha matado a alguien, porque cómo viene. No podía ni hablar y saqué mi lista y le dije, Padre, yo me vengo a confesar por las cosas de mi juventud, porque escuché al Padre Tomás decir eso. Y el Señor fue tan maravilloso, que me dijo, hija, todos esos pecados que has dicho, Dios ya te los perdonó. Para mí eso fue liberador, porque el Señor nos perdona a usted y a mí. Y quizás digan, bueno, ¿y por qué le agarró a llorar ahorita, verdad? Porque para mí es una muestra del amor de Dios, de saber que Dios ya sabe lo que hemos hecho, pero Él solo necesita que lo digamos para poder curarnos. Yo no puedo ir donde el doctor y decirle que me duele el brazo, pero no le enseño dónde me duele, porque yo tengo una gran herida que la tengo encangrenada, pudriéndose, pero si yo no se la enseño al doctor, el doctor no va a saber por qué es que yo estoy mal, por qué es que tengo fiebre. Pero cuando la decimos, el Señor ya lo sabe, ya lo perdonó, pero quiere que nosotros lo digamos para que seamos libres en Él. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber cómo actuamos mal? Orando. Hacer, como decía San Ignacio de Loyola, una lista al final del día. Vaya, hoy le contesté mal, hoy hice eso, hoy me porté orgullosa, hoy fui altanera, hoy le tiré las tortillas a mi esposo, hoy hice cosas incorrectas, hoy tuve un mal pensamiento, hoy no logré y vi pornografía, hoy vi algo que no tenía que ver, o dije algo, o pensé algo. Entonces, porque todos los días constantemente pecamos sin darnos cuenta, y a veces sí nos damos cuenta. Entonces, por medio de la oración, es como un sensor, como les digo siempre, que nos advierte de los peligros. Y también por medio de la oración, usted y yo tenemos un orden en nuestra vida. Y fíjese que Dios, a Él le encanta, Él es un Dios ordenado. Y le encanta que usted y yo seamos ordenados. Y Noé me decía, Heidi, mire, a mí me ha causado gracia eso que dijo de su esposo, ¿verdad? De que decía de que el padre le dijo que lo tenía que atender y que mi esposo siempre dice que yo no lo atiendo. Y definitivamente que Dios nos ordena todo. Cuando yo entré a la comunidad, a mí me enseñaron como un orden divino. No lo recuerdo a plenitud ahorita, pero sí sé que lo primero era Dios, que después estaba nuestra familia, en nuestro caso si estamos casados, nuestra esposa, nuestro esposo, si estamos solteros, nuestros padres, y así iba bajando, ¿verdad? Y después iba haciendo el trabajo, y después iba haciendo nuestros amigos, y así iba ese orden divino. Pero a veces nosotros en ese desordenamos ese orden porque no queremos seguirlo, porque para nosotros son importantes otras cosas. Dios nos ama, quiere que estemos en sus manos, quiere que oremos, que lo visitemos, que leamos la palabra, pero también Dios quiere que seamos personas responsables. Y una de esas cosas de ser responsable es, fíjense que una vez mi esposo estaba muy enfermo. Y me dijo, fíjate que no voy a poder ir a la asamblea. Y yo ya estaba en la asamblea. Y me dijo, mira, yo estoy bien mal, me siento bien mal. O sea, ahorita voy entrando a la casa y tengo una gran fiebre. Yo dije, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me quedo en la asamblea o me voy a la casa? Ay, ¿y usted para qué se fue a la casa? Porque me fui para la casa. ¿Y por qué se fue para la casa? Usted no es doctora, no es enfermera. Mejor que vaya a ir al hospital, puede estar pensando usted. Pero el amor de Dios es también amar a nuestro prójimo. Y mi prójimo
y mi próximo es mi esposo. Entonces yo tengo que demostrar el amor de Dios con mi prójimo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, ¿verdad? Porque no sería como lógico que mi esposo esté mal en la casa, que tenga fiebre, que necesite de mi ayuda, y yo estoy por otro lado. Bueno, el tiempo nos está comiendo, Heidi, pero yo pienso que el tema de tu charla, volvamos a las manos de Dios, entendiendo que el amor del Señor, como tú nos explicaste, es incomprensible, ¿verdad? Y que dependemos de la gracia de Dios, porque nosotros somos tan imperfectos que sin su gracia no podríamos regresar a las manos de Dios. Y si estamos vivos este día es porque tenemos esa oportunidad todos los días de regresar a las manos de Dios. ¿Tú crees que es así, Heidi? Definitivamente. Cuando comenzó la pandemia, perdón que toque este tema, creo que ya pasó bastante tiempo, pero cuando pasó la pandemia, creo que la primera semana yo me puse así como súper mal. O sea, escuchaba tantas noticias, amigos que me hablaban de otros países, de Italia, me contaban lo que estaba pasando, que yo me puse súper mal, súper mal. Me sentía nerviosa, preocupada. O sea, quería hacer hasta el testamento. Con eso les digo todo. O sea, estaba dejando encargada a mi mamá, quería hacer el testamento, quería ver si dónde estaba mi hoyo, quería ver si ya teníamos en Jardines del Recuerdo. O sea, estaba haciendo de todo yo, dejando encargado. Y el Señor me dijo, alto, alto. Y el Señor me dijo, Heidi, vuelve a mis manos. Y volver a las manos del Señor significó para mi vida base firme. Gloria a Dios. Ponerme de rodillas. Comenzar a leer la palabra de Dios. Visitar el Santísimo. No sé si recuerdan que San Benito fue el que mantuvo el Santísimo expuesto en la calle. Yo me ponía de todo lo que decían que había que ponerse. Yo me lo ponía e iba. Y yo sentía que estaba en el cielo y que estaba protegida y que estaba segura. Y ahí se fueron mis miedos. Y cuando venía el miedo, porque soy de hueso, soy de carne y hueso y soy débil. Y cuando sentía miedo y cuando sentía terror, volvía a las manos del Señor. Y me volvía a poner de rodillas y volvía a leer la palabra. Y volvía a ir al Santísimo. Porque Él me recordaba que Él es el dueño de mi vida. Y Él sabe el principio y el fin de mi vida. Y el día que me toque, pues ese día será. Y ese día espero ver la cara y el rostro del Señor y estar completamente en sus brazos. Amén. Así es de que estar en las manos de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y para poder estarlo debemos orar, pedirle su gracia, leer la palabra de Dios y visitarlo. Visitemos el Santísimo porque aunque no tengamos nada que decir, Él tiene muchas cosas que decirnos a usted y a mí. Gloria a Dios. Gracias, Heidi. Heidi, el tiempo es nuestro peor enemigo. Quisiéramos que cerraras esta bella prédica, esta bella sentado en el café con Jesús, que nos haga una oración para que sea escuchada y vista por nuestros oyentes y televidentes, y que puedas dejarles en el corazón lo importante de esta hora que hemos tenido sentados en un café con Jesús. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Amado Señor, yo te doy gracias por este día, porque con lazos de amor me has traído. Señor, porque tú eres un Dios que renueva su amor todos los días, que no nos dejas de amar ni por un momento. Te quiero dar gracias porque algo de lo que se ha hablado aquí, Señor, este día ha llegado probablemente a mi corazón. Probablemente a través de esto que escuché, le has dado la respuesta a mi vida, a mi corazón, a alguna situación que estoy afrontando. Gracias, Señor, por decirme que tengo que tener mis bases firmes, de orar, de pedir de tu gracia, de leer la palabra de Dios, porque ahí está la verdad. Gracias porque no me sueltas, aunque yo corra para otro sentido, Señor, que no es el correcto. Tú siempre me llamas, tú siempre haces salir el sol, las estrellas, me mandas la lluvia, el aire, los pájaros, para decirme que estás vivo, que estás conmigo, que no tenga miedo, que avance, que busque tus manos, porque ahí voy a estar seguro. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy me has mantenido bien, porque hasta el día de hoy no me ha faltado nada, me has dado lo que necesito y demás.
Gracias sobre todo por tu gran amor, por estar conmigo, por quererme como yo soy, por aceptarme, por ser un Dios incondicional que no me pide nada. Gracias, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis sueños, te entrego a mi familia, te entrego las enfermedades que el día de hoy esté padeciendo. Pero te quiero decir que te amo, que soy feliz, que estoy alegre, que no puedo explicarte el amor que siento por ti. También te quiero pedir perdón por todas las veces que he decidido irme con los dioses falsos, creyendo que son mi salvación, creyendo que son un salvavidas para mi vida. Perdóname, Señor, y te digo una vez más que te amo. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, Heidi. De verdad que yo estoy segura que todos los hermanos que nos ven y que nos escuchan, al igual que los que estamos acá, Noé, Marcelo, coincidimos que ha sido un programa espectacular, que el Espíritu Santo se ha hecho presente acá en medio de nosotros, que te ha utilizado como instrumento de bendición para llegar a esos corazones que necesitados de estas palabras, que nos has hablado en primera persona el Señor en este día, que nos ha hecho reflexionar un poco acerca de nuestras vidas, pero lo más importante, estoy segura que se ha logrado el objetivo de que todos los que estamos acá y los que nos están viendo y escuchando, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para volver a las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. Así es que ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros y pues los invitamos a que no se sigan perdiendo nuestros programas todos los jueves a las 8 de la noche en Sentados en un Café con Jesús. Hasta la próxima. Hemos escuchado Sentados en un Café con Jesús en Radio El Salvador del Mundo.